La ciencia y la tecnología serán un recurso para ese gobierno del anticristo Sí. y para ese personaje. Que desde ya se está preparando. Exactamente, porque el poder y el dominio sobre la gente se ejerce desde ahí. Sí. Ya hay gente que están siendo manipulada con los dispositivos y no se dan cuenta. Sí. Los algoritmos que se establecen de inteligencia artificial manipulan a la gente. Sí. Y no es necesario ponerle un sello. Sí. Y ya la gente está haciendo lo que le dice el algoritmo. Sí. La gente está haciendo lo que le dice el internet. Sí. ¿Por qué la gente, Para por poderle ejemplo, encajarle. por poner un ejemplo, la gente de Netflix fueron tan exitosos y han sido tan exitosos? Porque ellos medían en base a un algoritmo lo que la gente veía. Sí. Y lo que la gente veía lo bombardeaban con ese contenido para que la gente se volviera adicto al contenido de Netflix. Sí. Entonces, si a mí me gusta la película de terror, entonces me enviaban zombies, películas de terror y todo ese tipo de cosas. Entonces ya yo tengo ahí un 10, 20, 30 horas de programación que me enviaron para yo perder el tiempo y darle dinero a ellos. Exacto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla una vez más tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y estamos en su segmento ¿Qué dice el pastor? Estamos contentos y felices el ver lo que Dios está haciendo a través de este segmento, de este programa, y aprovechar para darte gracias porque está acompañándonos en este caminar de lo que es Excelencia Cristiana Televisión. Gracias por ser parte de esta plataforma. Gracias por creer en nosotros. Te invitamos a que sigas compartiendo este contenido, que sigas dejando tu comentario, que sigas dándole me gusta a todo el contenido. Queremos también aprovechar para decirte que si todavía no te has suscrito a esta plataforma, a este canal de YouTube, invitarte a que te suscribas. No olvides darle a la campanita. Cuando le des a la campanita, le das a todas para que te lleguen todas las notificaciones. Hay muchas personas que dicen, se preguntan, ¿y qué pasó? Pero el video lo subieron, pero el video no me llegó. Yo no sé si yo estoy suscrito hace tiempo. Bueno, tienes que actualizar la aplicación de YouTube. Y cuando tú actualices la aplicación de YouTube, inmediatamente le das de nuevo a la campanita y le das a todas. Cuando hagas eso, ya inmediatamente, cada vez que nosotros subamos un nuevo contenido, te estará llegando la notificación. Hoy estamos acá privilegiados una vez más porque está con nosotros un pastor el cual está siendo de gran bendición para este canal. Lo ha sido, lo seguirá haciendo, y yo sé que para usted también, para usted también. Yo sé que hay muchas personas que se están identificando con lo que Dios está haciendo en la vida del pastor. Una vez más estamos aquí en ¿Qué dice el pastor? Tratando de traer respuestas, respuestas las cuales ayuden a muchas personas a salir de una confusión en la cual estén viviendo. Pastor, bienvenido una vez más a ¿Qué dice el pastor? Gracias, Roger, de verdad agradecido de Dios y de ti también por permitirnos estar aquí y bendiciendo a todas las personas que están ahí. De verdad que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer estar aquí y poder compartir con ustedes. Amén. Pastor, estamos hablando de un tema muy amplio. Yo sé que las personas están ahí conectados. A usted que se acaba de conectar, como usted pudo ver el título del video o la portada del video, yo sé que tal vez le llamó la atención. Si es primera vez que entra, nosotros estamos tratando el tema del final de los tiempos, una pequeña serie de algunos videos. Esta es la segunda entrega. En la primera entrega estuvimos hablando un poco, dándole el inicio a esta pequeña serie, y yo sé que fue de mucha edificación para muchas personas, y esto no será la excepción. Acá tenemos muchas preguntas, las cuales yo sé que usted la estaba esperando, así que póngase cómodo. Pastor, para dar inicio inmediatamente con la pregunta, nos gustaría iniciar con la primera, y es, ¿qué es el anticristo? Una pregunta muy, muy importante. Un buen inicio, Interesante como inicio, ¿verdad? Amén. Bueno, el anticristo, el apóstol Juan habla de que el anticristo es el que no recibe a Cristo, que no acepta que Cristo vino en carne. Así. Y desde ahí parte la definición de este personaje, para entenderlo bíblicamente. O sea, es una persona que no acepta a Jesucristo como hombre que vino a la tierra a hacer lo que hizo en cuanto a la salvación, en cuanto a la obediencia a Dios y el sacrificio que realizó. También él habla de que el espíritu del anticristo está en la tierra. Y esto tiene que ver más allá simplemente de una persona, sino que habla de algo mucho más amplio. Cuando habla del espíritu, está hablando de algo que opera en diferentes tiempos. O sea, el anticristo operó en el tiempo de Juan, por eso lo podía hablar así. Y
opera en este tiempo, pero se va a manifestar una persona que lo va a personificar, valga la redundancia. O sea, eso es otra cosa. Es la personificación del anticristo, que la Biblia dice, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. O sea, él mismo es que va a engendrar a este hijo, que es el hijo del diablo, de mi punto de vista. Dios mío, como algo que yo escribí hace un tiempo. Yo escribí un artículo, lo tengo en casa, no lo he publicado. Sí. Se titula Mamón, el hijo del diablo. Wow. Hablando de esa serie de situaciones que se dan en los últimos tiempos y donde la gente, pues, a través de las ganancias deshonestas y de los bienes que poseen de manera irregular y todo eso, pues, le dan la espalda a Dios. Entonces, Satanás tiene sus medios. Entonces, el anticristo es un personaje que va a representar ese sistema. Ese sistema diabólico que se va a manifestar de manera ya global en los últimos tiempos con un sistema de gobierno generalizado que hablábamos en el otro video. Pero el anticristo es ese personaje. Es el antagonista. O sea, se va a presentar como un salvador, pero a la sazón se ve que es lo contrario más adelante porque se va a manifestar. Entonces, cuando se manifieste como hijo del diablo, entonces las consecuencias van a caer sobre las personas que él va a tener dominio y gobierno. Lo que permitan que él tenga dominio y gobierno sobre él. Porque hay personas incluso que van a tener que perder la vida. Entonces, el anticristo es un personaje bíblico, pero la gente a veces piensa que no es una persona, dice que es un sistema anticristiano. Sin embargo, va a haber una persona que lo va a personificar. Y esa persona se va a manifestar. Pero no tiene que ser un presidente en específico, ¿verdad? Bueno, ya si es un presidente o otro tipo de liderazgo es otra cosa. Porque cuando se habla del liderazgo, lo que sí es que tendrá influencia mundial. Bien. Y cuando la Biblia habla de que le van a ceder el poder, uno a otro se van a ceder el poder de la bestia, le cede el poder. Entonces es porque hay un sistema que va a ceder para que él gobierne y maneje ciertos recursos o cierto poder político o militar. O sea, él va a tener un dominio sobre poder político, poder militar, poder económico, y eso le va a permitir, pues, tener una hegemonía. ¿Qué es lo que buscan los gobiernos hoy día? Lo que se llaman las grandes potencias, que ya no es posible tener imperios, entonces lo que hay son potencias, y por eso hay varias potencias. Vemos a Estados Unidos, vemos a China, incluso a Rusia y otros países, pues, que se muestran como grandes potencias y se unen. Pero en el fin, no será una potencia determinada, sino que se unificarán a darle el poder a una persona para que domine y gobierne. Porque lo que se tiene en la mente política o sociopolítica a nivel mundial es que tiene que haber un gobierno unificado y que tiene que haber una persona que gobierne el mundo. Porque todos los sistemas que se han establecido no han funcionado. Y hay muchos lugares donde hay muchísimas situaciones y calamidades. Y ese supuesto salvador va a venir a traer solución. Eso es lo que se vende en la propaganda. Pero al final de cuentas, determinar si es un político, o es un religioso, o es un militar, es difícil. Porque lo que va a haber es características en él que lo van a manifestar en el tiempo que se vaya a presentar. Mientras tanto, uno lo que hace a veces es conjeturas especulativas. Diciendo, no, es fulano, es fulano. Lo que sí es que tendrá un poder y un gobierno. Va a tener una hegemonía. Y eso incluye entonces la política. Pastor, una pregunta. Y esa persona en específico, el anticristo, tiene que tener superpoderes obligados. Bueno, lo que la Biblia habla de señales engañosas y todo eso, y prodigios, y que hablará grandes cosas, y una serie de cosas que muestra de estos tiempos, pues no se pueden descartar algunas cosas. Ahora bien, lo que pasa es que puede utilizar recursos, incluso de ciencia y de tecnología, que puedan parecer, transportarse y eso. Para mucha gente podrían parecer efectos espirituales grandiosos. Por ejemplo, una persona que puede hacer caminar a un paralítico, lo puede hacer con un microchip en el cerebro, como se está trabajando ahora, o con nanotecnología, evitar un cáncer o curar a una persona de cáncer. Se va a mostrar como un salvador. Eso está bien. Eso no es un poder del Espíritu Santo, pero va a causar el milagro. Claro. En cierta forma. Y como hay muchas personas que por cualquier cosa se emocionan, lo van a dar por hecho. Exacto. Entonces, si tú puedes ganar dinero sin trabajar, tú vas a querer que esa persona te gobierne todo el tiempo. Sí, claro. El mundo se está encaminando hacia eso. Sí.
El mundo se está encaminando a que desde casa. A que la gente no tenga que trabajar, Sí. y la inteligencia artificial y robótica que se está trabajando en eso, trabaje por el ser humano, en todo el sentido. Así La es. gente antes tenía miedo y la gente decía, cuando llegue el tiempo, yo me acuerdo cuando yo estudiaba el bachiller y que había un profesor que era fantástico hablando de muchas cosas de esas, era algo Tremendo. increíble. La gente pensaba que la robótica, la ciencia, la tecnología iba a desplazar la mano de obra del ser humano. Y es lo contrario, lo que está haciendo es facilitándole la vida al ser humano. Ujú. Escucha lo que estoy diciendo. Sí. Porque ya con un celular, con un dispositivo móvil, se hace un trabajo que yo no tengo que hacerlo, incluso con la misma inteligencia artificial. Sí. Y eso me da a mí un ingreso económico que yo no tengo que salir a hacer nada a trabajar. Sí. Y eso pasa en muchísimos lugares, y está pasando y lo vemos en las redes y lo vemos con los diferentes medios de comunicación que se están trabajando en las redes sociales y otras cosas. Entonces, en lo digital. Entonces, lo que estoy diciendo es que la persona que va a tener este gobierno va a tener las condiciones de crear situaciones tan favorables para la gente en el nivel económico, en el nivel de la salud, en el nivel social, en todos los niveles que el hombre tiene ciertas necesidades. Y eso será fabuloso para la gente. Ahora, la Biblia puede marcar cosas de un punto de vista que no es necesariamente como lo enmarca en el sentido de la forma de presentarlo, porque son tiempos diferentes. Por ejemplo, a Daniel y a otros hombres de Dios se les dio visiones para este tiempo que quizá Dios les mostró cosas modernas que ellos no entendían. Así es. Estaban preparados. Claro, la Biblia habla de carros de fuego, la Biblia habla de escorpiones que sus colas van a matar a la gente. Y la gente habla de los tanques de guerra, la gente habla de una serie de cosas modernas. ¿Por qué? Porque pudo haber sido. Exacto. Porque cuando lo vemos hoy en día tiene un gran parecido y el daño que causa se asemeja con lo que la profecía decía. Entonces, hay visiones. Imagínense usted que Dios le mostrara a Daniel un avión. En el tiempo de Daniel no habían aviones. Los aviones surgen en el siglo XIX con los hermanos Wright. Sí. Entonces, cuando usted empieza a ver todo eso, usted empieza a entender y dice, pero realmente, como la cosa va, la tecnología, la ciencia y una serie de cosas que se van dando que no son cosas espirituales, pero que traen al ser humano una condición de vida que podría ser sobrenatural en cierta forma, porque una persona que sea paralítico de nacimiento y que le pongan un microchip y camine, eso es algo sobrenatural. Sí. Una persona que tenga un cáncer, que hasta ahora es una enfermedad terminal muchas veces y terrible, catastrófica, y de repente le inyecten unos nanotubos, que es una tecnología como los glóbulos rojos que van en la sangre, muy pequeña, nanométrica, y cure y ataque esa célula cancerígena y lo sane, esa persona le va a rendir una reverencia a esa persona. Sí, claro que sí. De alguna manera va a tener una afinidad con él. Sí, sí. Entonces hay una serie de cosas que uno entiende y que la modernidad y lo que Dios le ha permitido a uno ver le muestra, la posmodernidad, de que hay cosas que se van a concatenar. Yo hablaba en el otro video de la ciencia y la tecnología, por ejemplo. La ciencia y la tecnología serán un recurso para ese gobierno del anticristo Sí. y para ese personaje. Que desde ya se está preparando. Exactamente, porque el poder y el dominio sobre la gente se ejerce desde ahí. Sí. Ya hay gente que están siendo manipulada con los dispositivos y no se dan cuenta. Sí. Los algoritmos que se establecen de inteligencia artificial manipulan a la gente. Sí. Y no es necesario ponerle un sello. Sí. Y ya la gente está haciendo lo que le dice el algoritmo. Sí. La gente está haciendo lo que le dice el internet. Sí. ¿Por qué la gente, Para por poderle ejemplo, encajarle. por poner un ejemplo, la gente de Netflix fueron tan exitosos y han sido tan exitosos? Porque ellos medían en base a un algoritmo lo que la gente veía. Sí. Y lo que la gente veía lo bombardeaban con ese contenido para que la gente se volviera adicto al contenido de Netflix. Sí. Entonces, si a mí me gusta la película de terror, entonces me enviaban zombies, películas de terror Sí. y todo ese tipo de cosas. Entonces ya yo tengo ahí un 10, 20, 30 horas de programación que me enviaron para yo perder el tiempo y darle dinero a ellos. Exacto. Claro. Y entonces, de cierta forma, estoy esclavizado a esa plataforma. Y perderle el tiempo que tiene que dedicar para otra cosa. Por ejemplo, en el caso de los cristianos, para Dios. Así. Entonces, hay una serie de cosas que se vienen haciendo a nivel tecnológico, a nivel de ciencia, que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, podemos ver también lo que pasó en la pandemia. La gente estaba renuente en muchos lugares con el asunto de la vacuna. Sí. Porque se tienen muchas teorías de conspiración. Sí. Y la gente tenía conjetura. Sin embargo, eso no quita que en los últimos tiempos y en la manifestación del anticristo no pueda suceder algo parecido. Así es. Que a la gente se le pueda dominar. Sí. Porque eso puede suceder. Como la tecnología va avanzando. Yo hablaba de la nanotecnología. Imagínense que la gente le inyecten, y no quiero causar pánico, Sí, sí. en la nanotecnología un controlador
que pueden hacerlo para controlar su sistema nervioso, controlar su sistema operativo del cerebro. Entonces, eso se puede hacer. Y hay gente que está dispuesto a que hagan cualquier cosa con ellos. Claro. Cuando la gente vea que esos celulares que vienen, que son tatuados, salgan gente que están haciendo tatuajes hasta gratis. O sea, que no estén pendientes a nada. Se hacen un tatuaje por gusto, como uno diría. Entonces, a la hora que usted tenga un dispositivo móvil ahí, como en algunas películas, que eso no está lejos, la nanotecnología está ahí. Es una tinta preparada para eso. Y eso viene. Y no viene solamente ahí, viene en el aire, en holograma. Eso viene. Escucha lo que estoy diciendo. Eso es ciencia que se está dando y estamos apegados a lo que estamos viendo, más allá de la revelación bíblica. Pero la revelación bíblica habla de cosas más fantásticas todavía. Esos cristianos que les gustan estar muy actualizados y quieren estar a la moda en todo. Mira, cuando Jesús da el primer requisito de ser sus discípulos, es algo terrible. Porque nos está hablando hasta de esto de hoy. Deje todo, niéguese, sígame. Deje esto, todo. ¿Por qué? Porque hay cosas, nosotros las utilizamos para bien. Como hombres de Dios utilizamos las redes y estamos en YouTube y estamos en las redes y eso es excelente. Porque no se puede dejar el terreno al diablo. Hay gente que cree que sí. No, la guerra con Satanás en todos los órdenes. Si los hijos del diablo están aquí en YouTube bombardeando a nuestros hijos con corrupción y con muchísimas cosas malas, nosotros lo bombardeamos con la palabra y con el Espíritu de Dios. Y la gente está recibiendo una palabra y la gente está direccionándose hacia Cristo. Ahora, es diferente cuando un hijo de Dios o un supuesto cristiano lo hace para otra cosa. Que también lo hay. Exacto. Pero gracias a Dios que aquí no hay de eso. Amén. Pastor, pasando a otro punto, o sea, con el mismo tema, sobre Israel. Usted sabe que la persona, desde que ocurre cualquier cosa, cualquier noticia, inmediatamente tiene mucha inquietud y muchas preguntas sobre Israel, el pueblo escogido, el pueblo de Dios. O sea, ¿qué papel tiene Israel en el final de los tiempos? Mira, Israel a nivel mundial es el pueblo más importante en el sentido profético, sin lugar a dudas. ¿Cómo lo enfoco yo de manera personal? Lo enfoco así porque he escuchado que gente dice que Israel es el reloj profético de Dios. Yo digo que no. Escuchen bien, no quiero que me malinterpreten. Yo digo que Israel no es el reloj profético de Dios. Ahora, ¿quién es Israel para el pastor Víctor Almanza? Para mí Israel es la aguja horaria del reloj profético. Usted dirá, pero bueno, está dentro del reloj, sí, pero no es el reloj completo. ¿Por qué? Paréntesis. Para mí el reloj completo es toda la palabra, toda la escritura. Y toda la escritura no solamente encierra a Israel, estamos los gentiles. Y la Biblia habla de que de los dos pueblos se hizo un solo pueblo. La Biblia habla de la dispersación del pueblo santo, pero también habla del tiempo de los gentiles. Y hace una diferencia. Por eso usted ve que el apóstol Pablo se escoge, no andando con Jesús, como apóstol, para ser apóstol a los gentiles. Porque era otro pueblo. Y era otra manera de hablar con ellos, era otra cultura y otra forma de ver la religión. Todavía hoy lo es. Por eso es que los que quieren judaizar y establecer fiestas judías para cristianos están en una estupidez y en un error. Porque nosotros, como no somos judíos, no estamos llamados a celebrar fiestas judías. Además, el judaísmo es una religión. El cristianismo es una religión. Los hijos de Dios no son una religión. Los hijos de Dios son una familia. Escucha lo que estoy diciendo. Una gran diferencia. Que eso choca mucho con la gente cuando hablamos que somos hijos de Dios y que es una familia que Dios procreó. La religión es humana y tiene que ver con ayudar a los necesitados y hacer ritos y guardarse del pecado. Pero la familia tiene una unificación en el amor que trasciende el tiempo y el espacio. Usted se le puede morir un familiar y sigue siendo lo mismo para usted. Te ama a su mamá que murió hace 1000 años. Te ama a su hermano que murió hace el tiempo que sea. Y es su hermano, aunque haya muerto. Son familia. Entonces, la familia tiene una unificación. Saliendo del paréntesis, volvemos a Israel. Israel, como la aguja horaria, es la que marca los acontecimientos importantes. Ese es el papel profético de Israel. La Biblia muestra que Israel es un proverbio al mundo, es un ejemplo al mundo. Porque en Israel es que se da el trato de Dios con el hombre desde el tiempo remoto y se escribe la palabra. ¿De dónde vienen las Sagradas Escrituras? De la cultura y el pueblo judío en su máxima expresión. Aunque tenga influencia de los griegos a nivel cultural y a nivel de la literatura. Pero cuando vemos también de dónde viene la salvación, viene de los judíos.
¿De dónde viene Jesús? De una descendencia del linaje judío a nivel humano. Y allí, en esa tierra que se considera Tierra Santa, fue donde se manifestaron todas esas grandes hazañas que tenemos y esos pasajes bíblicos sobre Jesús y los grandes hombres de Dios. Entonces, es importante, como yo decía al principio, de manera total, es el pueblo más importante del mundo. Ahora, vuelvo y repito, no es el reloj completo. ¿Y por qué yo digo esto? Porque cuando vamos, por ejemplo, a Daniel capítulo 2, por poner un ejemplo, en Daniel capítulo 2 se encuentra un sueño que se le olvidó a Nabucodonosor. En ese sueño olvidado había una profecía de todos los tiempos, una revelación. Esa revelación era una estatua. En esa estatua había una cabeza de oro, había pechos de plata y brazos de plata, vientres de hierro, de bronce y piernas de hierro. Y al final los dedos de los pies, ambos pies, eran de barro y hierro, barro cocido y hierro. Entonces, ¿qué significa la estatua? ¿Qué es lo importante? Sí. Cuando Daniel, que es el profeta paralelo a Apocalipsis, lo hablábamos en la otra entrega, hay un paralelismo. Cada vez que usted lea Apocalipsis, váyase a Daniel. Cada vez que lea Daniel, váyase a Apocalipsis. Eso es algo extra que no lo di en la otra entrega. Para usted, para que estudie y le saque resultados. Exacto. Porque Daniel tiene un paralelismo. Como tiene un paralelismo, muestra cosas que Apocalipsis no muestra. Así. Pero también confirma cosas que se muestran en Apocalipsis y también en nuestro tiempo que estamos viviendo. Así. Porque también se muestra en el lenguaje de Dios, porque Daniel entraba a la dimensión de Dios. De la única forma que usted extrae un sueño que se le olvidó a alguien y le dice a esa persona lo que estaba pensando antes de acostarse a soñarlo, es porque usted entró a otra dimensión. Escuche lo que estoy diciendo. Así. No hay forma en esta dimensión de la carne que la gente vive creyendo que le sirve a Dios, que usted pueda conocer esos misterios. Por eso hay gente que se escandaliza cuando un hombre de Dios le revela misterios. Cuando le revela palabras que nunca ha escuchado y le revela una enseñanza que la puede comprobar en la Biblia con palabras que nunca pensó que se iban a decir. Eso es palabra revelada. Seguimos seguimos. Déjeme terminar con Israel. Perfecto, está bien. Entonces, esa profecía, en esa revelación del sueño, de la estatua, ¿qué significa la cabeza de oro? ¿Qué significa? Un imperio, Babilonia. ¿Qué significan los pechos de plata y los brazos? Otro imperio, los medos y los persas. Por eso tenemos dos extremidades, brazos y pechos, y se unen para vencer a la gran Babilonia, que era rey de reyes, según lo que la Biblia establece. Dios lo puso como rey de reyes a Babilonia y a Nabucodonosor. Entonces, por eso era de oro, era el imperio más grande, más poderoso. Los medos y los persas eran el oso. Ese oso que aparece también en la revelación de Apocalipsis, que aparece en Daniel, ese oso fuerte que tenía una parte más alta que otra, que ahora también Rusia se representa como un oso. Sí. Pero ese oso de los medos persas, que también tiene que ver con ellos en esa parte ya de geopolítica, es ese gobierno que viene después. Luego vienen los griegos. Los griegos, que son la parte del vientre de bronce. Los griegos establecen su cultura. Luego vienen los romanos, que es la parte de las piernas de hierro. Y duraron muchísimo tiempo, por eso son las partes de las piernas que es más larga como extremidades. Entonces, cuando vemos esa profecía, para caer al punto del reloj profético, que estamos diciendo que Israel es la aguja horaria que marca acontecimientos precisos según el tiempo que Dios ha establecido de cumplimiento. Todos esos pueblos están dentro del reloj profético, porque están dentro de toda la historia de la humanidad y juegan un papel importante para cada acontecimiento que se da. Entonces, ellos son parte del reloj. Ahora, ¿qué partes son? Las otras agujas, la minutaria y la secundaria. No son tan importantes, pero sí sus acontecimientos hacen que se mueva la aguja horaria. ¿Por qué razón tenemos una guerra hoy entre la gente de Hamas, los terroristas, con la gente de Israel? En esa franja de Gaza, Palestina y la parte del pueblo de Israel. Porque ellos, como aguja, que son los antiguos filisteos, esa zona ahí era ocupada por los filisteos, eso es tierra de filisteos, hasta que se termine esta historia, porque Dios dejó 5 pueblos para hacerle guerra a Israel. Eso es otro tema. Así es. En el tiempo de Josué, para que se recordaran de servirle y de serle fiel, y además también de la guerra. Y eso que está aconteciendo es porque esas agujas secundarias, que no son tan importantes como la que marca la hora, hacen que se mueva la de la hora. Igual como lo hace también Estados Unidos, que parece tan importante, pero que tampoco es la horaria, quizás es la minutaria. Sí. Y también juega un papel porque es aliado. Entonces, cuando vemos eso, trayendo esa ilustración actual,
nos damos cuenta que todo lo que sucede con Rusia, con Irán, con Estados Unidos, con cualquiera de los países que existen y que tienen poder o influencia, y de Europa también, marca acontecimientos que mueven el reloj profético para que se establezca el propósito de Dios. Pero el que determina lo puntual es Israel. Porque cada vez que hay un problema con Israel se sacude el mundo. Así es. Y se teme de una tercera guerra mundial. Sí. Mire la noticia. Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque marca los acontecimientos importantes. Entonces, Sí. para cerrar, Israel, desde mi punto de vista y el punto de vista que la Biblia muestra, es el pueblo más importante, es el pueblo escogido por Dios. Nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. La Biblia dice que Dios es escudo de Israel. Escucha lo que estoy diciendo. Que no es el escudo de esos antimisiles que ellos tienen. Sí, sí. La cúpula de hierro, la gente que está frustrado con eso. Sí. La cúpula de hierro, ¡wow! Dios mío. Dios. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos, que protege a Israel. Dios mío. Yo creo que esa es una amplia respuesta que de verdad tiene mucho apoyo para muchas personas que necesitamos escuchar eso, pastor. La siguiente pregunta es, pastor, que si se ha cumplido en el aspecto de la profecía del final de los tiempos. Si se ha cumplido. Exacto, se ha cumplido algunos aspectos sobre la profecía del final de los tiempos. Finales de los tiempos. Sí, claro. Claro que sí. ¿Cuáles podemos? Por ejemplo, en 1948, el pueblo de Israel, después de haber sido disperso por todas partes del mundo durante muchísimos años, regresa a esa tierra de Jerusalén donde se está peleando hoy. Hay una serie de situaciones. En lo que antes se llamaba Palestina, porque la gente no sabe que todo ese territorio se llamaba Palestina antes, porque no siempre estuvo ocupado por Israel. Sí. Entonces Israel desplazó gente que había allí, como lo desplazó Josué también, en aquel tiempo también cuando ocupó la tierra, que cruzaron el Jordán. O sea, siempre ha habido un conflicto porque fue lo que Dios le prometió a Abraham, acuérdense. Entonces, esta señal es una señal de los últimos tiempos. Ay, perdón que lo interrumpa, pastor, y que la gente no sabe de todos estos pleitos y todos estos asuntos que están pasando, que ellos ven en la noticia y no tienen ningún conocimiento y comienzan a aportar en un comentario, y no se están dando cuenta que están pasando por ignorantes, lamentablemente, porque no conocen a profundidad de dónde viene, de dónde nace. Lo que pasa es que para tú entender cosas como estas que suceden, no solamente es conocer la Biblia. Exacto. También tú tienes que conocer aspectos geopolíticos, Exacto. aspectos de la historia y una serie más de acontecimientos sociales que se vienen dando. O sea, la gente, muchos cristianos, por ejemplo, que hablan del tema, a veces no conocen el problema geopolítico. Hay una materia que dan en el seminario bíblico, se llama geografía bíblica, que la mayoría de los cristianos no conocen geografía bíblica. Sí. Te pone personas a decirle dónde quedó el arca de Noé cuando terminó el diluvio ahí en el mapa y no saben. Le dicen que quedó entre Haití y Dominicana. No saben. Cuando viene a ver te marcan el monte Everest porque es más alto. Pero no es así. Entonces, cuando tú vas a hablar de un tema, tienes que tener algún conocimiento, por lo menos base, hasta el punto donde tú vas a hablar. Entonces, a nivel geopolítico, hay unas situaciones que se vienen dando. Entonces, la geopolítica juega un papel, porque estamos en el mismo punto, no nos hemos salido, para la señal de los últimos tiempos. Exacto. ¿Por qué tenemos conflicto entre Rusia y Ucrania? Por un problema geopolítico. Porque Ucrania se iba a unir a la OTAN, que es la unión del Tratado del Atlántico Norte, con Estados Unidos, donde hay varios países poderosos que se unen con Estados Unidos en un propósito de defender ciertas posiciones estratégicas, tanto en Europa como en esa zona de Oriente Próximo y Asia. Entonces, cada vez que vemos acontecimientos, tenemos que entender que tienen que ver con acontecimientos que tienen que ver con el fin. Exacto. Una guerra no es cualquier cosa, donde mueren miles y millones de personas. Eso tiene que ver con acontecimientos puntuales muchas veces. La Primera y la Segunda Guerra Mundial tienen que ver con acontecimientos proféticos, sin lugar a dudas. Están ahí, de muerte y de destrucción, que hablan Apocalipsis. Ahora, que no lo dice así porque no era para ese tiempo. Acuérdate que hay profecías que Dios le dijo a Daniel, séllala, por ejemplo a Daniel, que son para el tiempo del fin. Se lo dijo a otros también. Se lo dijo a Habacuc y a otros más. No es para tu tiempo. Incluso al mismo Juan, habían cosas que no eran para él, reveladas en el Apocalipsis para nosotros, los que vivimos ahora, en el tiempo postrero. Entonces, cuando tú me preguntas qué señales se han dado, yo te decía que Israel regresó. Esa es una de las más importantes. Porque después del regreso de Israel, entonces viene el cumplimiento del tiempo de los gentiles. Y
el cumplimiento de la dispersación del poder del pueblo santo, que se ha dispersado por todo el mundo. ¿Cuál es el poder del pueblo santo? El Espíritu de Dios. Ese evangelio que salió de allí, de Israel. Entonces ya se ha dispersado, y acuérdate que la última profecía del fin, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio a todas las criaturas, a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la dispersación del poder del pueblo. La palabra por todas partes del mundo para salvación de las almas. Hay que entender esto. Entonces, se está predicando. Claro, se está predicando y tenemos los medios para llegar incluso a lugares donde humanamente no podemos poner los pies. Exacto. El apóstol Pablo en una ocasión, escribiendo las cartas, decía... Físicamente no podemos El apóstol Pablo en una ocasión, escribiendo las cartas, decía: yo estoy preso, pero la palabra no. Así es. ¿Por qué? Porque él escribía cartas, y muchas de las cartas que nosotros leemos y nos maravillamos del apóstol Pablo, incluso como Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba preso. Así es. Y él habla de una forma que parece que está libre. Claro. Pero la palabra, él dice, no lo está. La palabra llegaba a las iglesias y llegó hasta nosotros. Él la escribió preso y nosotros la tenemos hoy. Escucha la dimensión de lo que estoy diciendo. Así es. Entonces, hoy nosotros tenemos la capacidad, no solamente por las redes sociales, YouTube, Facebook y demás, sino por lo que hemos conocido de la revelación bíblica a través de la dimensión de Dios, de que yo puedo llevar la palabra a un lugar donde yo nunca he ido sin este medio. Así es. ¿Cuál sería, pastor? ¿Cuál sería ese? Yo sé que tenemos los libros, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la otra? Varón, el poder del Espíritu Santo la gente no lo conoce. Es muy profundo. Dios mandaba a su siervo, le decía: yo hablé con él allá. Ve y dile. Ve y haz esto. Y ya Dios había hablado con la persona. Eso casi ya no se ve mucho, pastor. No se ve, pero sucede. Sí, sí, yo sé que sí. Yo sé que Hay cosas que Dios hace a través del poder del Espíritu Santo. Y yo no puedo decir esto porque esto es complicado. Que usted puede estar en otro lugar sin usted saberlo. Eso está muy profundo, pastor. Sin saberlo. Sin saberlo. A mí me ha llamado gente, Roger. Me ha dicho: varón, usted vino aquí. Digo: no, yo no he ido ahí. Pero usted fue que predicó en tal... No, yo no he ido ahí. Ay, Dios mío. Yo a usted no lo conozco. ¿Qué nivel? Ahora, yo no descarto lo que Dios hace. Claro. Y yo los comentarios van a estar ahí, yo no tengo problema con eso. Sí, claro. Pues yo conozco a Dios. Exacto. El Dios que se me reveló a mí, se me reveló antes de yo ser cristiano de una manera donde me mostró a mi mamá embarazada de mí. Wow. Le mostró a usted su mamá. Me mostró a mi mamá embarazada de mí. Entonces, ¿cómo tú puedes tener la visión de tu mamá embarazada de ti mismo? Sí. Yo creo en eso. Sí. O sea, yo creo en el poder del Espíritu. Así Y yo creo en que cuando nosotros vivimos en el Espíritu, nos movemos multidimensionalmente. No hay límite para el Espíritu. No tenemos límite. Entonces, volviendo al aspecto profético, saliéndonos de esa parte maravillosa, que este no es el tema, por eso no quiero entrar ahí, porque voy a tener que tocar puntos que nos vamos a extender. Pero lo vamos a hacer para otro tema. Sí, es interesante. Entonces, en el punto de lo que ha sucedido, podemos tomar ese punto de Israel como un punto súper importante, además de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en 1927, 1944, 45, la Segunda Guerra. Entonces, cuando nosotros entramos a esos puntos tan importantes que han trastornado y cambiado toda la humanidad, incluso el reordenamiento político, social y geopolítico y religioso del mundo, y ni hablar de la Reforma Protestante, 1517, ni hablar del siglo XVII, el liberalismo teológico. Estas nuevas religiones que conocemos y las denominaciones surgen del siglo XVII para acá. Sí. La evangélica es la más joven. Sí. Los pentecostales no saben eso, la mayoría. Sí, no. La iglesia evangélica pentecostal, que es donde yo nazco, mi raíz, como dice un hermano mío, es pentecostal, apenas tiene un poco más de 100 años. Bien, bien, jovencito. ¿Tú te entendías? O sea, esos son acontecimientos de los últimos tiempos. Así. Porque cuando veamos las 7 iglesias de Apocalipsis, vamos a explicar eso. Entonces, páralo ahí, disculpe. Entonces, los acontecimientos de los últimos tiempos están muy claros. Porque las señales son muy claras. Las aberraciones de Sodoma y Gomorra, de homosexualidad y demás. Sodofilia y todo lo que sea aberración delante de Dios. Eso está ahí. Que está claro, está la gran apostasía que Jesús hablaba. Habrá una gran apostasía. Sí. Eso está muy claro, la apostasía. Todo el que conoce a Dios y tiene discernimiento espiritual sabe lo que son apóstatas. Y muchos lo siguen sabiendo que son apóstatas. Por conveniencias. Lo dejamos ahí. Dios mío. Usted tocó la siguiente pregunta, usted la tocó cuando dijo las 7 iglesias.
La toqué, pero no la expliqué. Ay. Pues entonces vamos a explicarla, pastor. Vamos a aprovechar. La siguiente pregunta es esta. O sea, ¿qué representan las 7 iglesias en el Apocalipsis? Mira, cuando tú entras a Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, se le habla al ángel de la iglesia en Asia Menor. La gente cree que esas iglesias eran específicamente de Asia, simplemente de ese territorio. Sin embargo, el mensaje a las iglesias es un mensaje universal, mundial, o sea, global. Y, bueno, fue en el otro video pero tengo que recordarlo ahora. Exacto. Nosotros decíamos que Apocalipsis, para poder entenderlo, hay que tomar 3 cosas en consideración. Lo voy a repetir. Sí. Una, que es una actualización profética. Me explico. Cuando usted lee Apocalipsis lo centra en el tiempo que usted está viviendo, independientemente de que hable en un lenguaje que enmarca pasado y futuro. Segundo, que esté escrito en un lenguaje eterno, que es el lenguaje de Dios. Como Dios vive en un presente eterno, Dios no escribe ni en pasado ni en futuro. Escucha lo que estoy diciendo. Que hay gente que lee la profecía y dice, eso es para cuando tal tiempo. Dios no escribe así. Porque Dios no está esperando que las cosas sucedan. En Dios las cosas suceden y punto. Dios habla y es hecho algo. No es que Dios va a esperar que se haga. Escuche lo que estoy diciendo. Que hay gente que cree que Dios está esperando cosas que sucedan aquí. Es nosotros que esperamos y Dios nos muestra cosas. Porque la limitación del tiempo es para el ser humano, no para Dios. Y tiene que ver con el pecado. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 10 dice que el tiempo no será más. Porque el tiempo no es relevante en la existencia. El tiempo es relevante en la condición del límite del pecado, que será erradicado junto con todo lo demás que lo persigue, que es la muerte, Satanás, el falso profeta, el anticristo, la bestia y todo lo que será destruido. Pero nosotros que vamos a vivir eternamente fuimos concebidos en una dimensión eterna. Por lo tanto, el lenguaje de donde nosotros venimos y donde está nuestro Dios es eterno. Así es. Vive en un presente eterno, atemporal. Entonces, Apocalipsis se entiende en una actualización profética, en un lenguaje eterno y en el lenguaje apocalíptico simbólico. Entonces, cuando hablamos de las 7 iglesias, tenemos que tomar en cuenta eso para interpretarlo. Así es. Pastor, usted sabe que ahora se ha destapado más en estos días, sabemos por los medios que tenemos, que la persona le da un buen uso o un mal uso, como ellos entienden, ¿verdad? Porque está a todo público. Se está hablando mucho de las religiones, de que la religión de los judíos, de la religión que tienen los chinos, que tienen los árabes, que tienen, o sea, por cada país le están poniendo la religión a la cual ellos se definen, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que quieren saber, pastor, ¿cuál será la religión mundial de los últimos tiempos? Pero yo, antes de pasar a la religión mundial de los últimos tiempos, tengo que terminar con las 7 iglesias. Exacto. Porque si no le explicamos bien claro ese punto de las 7 iglesias, la gente va a quedar inconcluso. Está bien. Porque yo me fui a hacerle un recuento a las personas primeramente, de lo que es cómo interpretar Apocalipsis, para que entiendan lo que voy a decir ahora. Deja esa pregunta ahí, te la vamos a responder, no hay problema con eso. Claro. Y nosotros el tiempo lo dominamos aquí, después de la voluntad de Dios. Amén. En las 7 iglesias, empezando en el capítulo 2, cuando habla en el verso diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Ahí es que empieza, hablando con la iglesia de Efeso. Esa iglesia de Efeso, bueno, empieza en el verso 1, yo leí el verso 2. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esa iglesia representa la iglesia apostólica, la primera iglesia, la iglesia de Efeso. Pero esa iglesia solamente duró 100 años. Entonces, cuando tú lo ves en el lenguaje eterno, no está hablando de la iglesia de la localidad de Efesio, sino la iglesia de los primeros 100 años históricos de la religión, como la conocemos. Entonces, luego cuando siguen las demás iglesias, hasta llegar a la 7ª, está estableciendo una línea de tiempo. La siguiente iglesia es la iglesia que entra a la persecución. La segunda iglesia. Sí. Entonces, cuando entramos a la segunda iglesia, que es Mirna, esta iglesia es la iglesia perseguida.
Cuando entramos a la iglesia perseguida, entonces esa termina en el 318 con el edicto de Constantino y con la promulgación ya de la libertad de culto, que era limitada. Entonces, cuando tú vas viendo cada una de las iglesias de Apocalipsis, te vas a dar cuenta cuál es la última iglesia que tú me preguntabas. La última iglesia muestra características de 2 iglesias que Dios nos manda a arrepentirse. Y esa última iglesia, de las 7, es una iglesia que salió del protestantismo. Escuchen lo que estoy diciendo, presten atención a esto. Y vámonos ahora a la historia. Porque esto hay que hacerlo así para que lo puedan entender. No es complicado, pero hay que explicarlo. Amén. Entonces, la línea de tiempo de las 7 iglesias enmarca todo el periodo histórico de la humanidad. Cuando llegamos a la 6ª iglesia, estamos llegando a la iglesia moderna, atravesando por la iglesia apostólica, Efeso, la iglesia perseguida, Esmirna. Luego la demás iglesia muestra la iglesia papal, la iglesia que se une con el Estado. Luego la iglesia del protestantismo, luego la iglesia moderna. Y por último, la iglesia contemporánea, que es la iglesia definitiva, donde no simplemente es una localidad, sino la conjugación universal de la iglesia en el espíritu, que es la verdadera iglesia, que no es una iglesia local ni denominacional. Entonces, cuando tú entras a entender eso, tú tienes que ir también a la historia, como decía, y tú te vas a dar cuenta que a partir del siglo VI, siglo VII, la iglesia entra en el periodo papal y ya la iglesia está corrompida total y absolutamente con el Estado, y viene el periodo de la edad oscura de los 1000 años aproximadamente, porque en el 1500 al 1600 es que está la reforma protestante. Pero desde el año 600 hasta ese tiempo, la iglesia, la palabra, la religión estuvo secuestrada por un grupo que hoy todavía se hacen llamar dueños de la iglesia verdadera en cierta forma, y se llaman ellos así, que ellos son la iglesia original, pero se olvidan de ese periodo oscuro, que la iglesia después del 3er siglo y principalmente del siglo VI al 1517 se corrompió, y por eso es que la mandan a arrepentirse y a buscar a Dios. Ahí en Apocalipsis, en las 7 iglesias. Y la gente dice, ¿por qué llaman a la iglesia a arrepentirse si ya están arrepentidos, si ya vinieron a Cristo? Porque son iglesias que se convirtieron en apóstatas, que se corrompieron en el camino. Entonces hay 2. Una, que es la iglesia que sale de esa iglesia. Escuche lo que estoy diciendo. Hay una iglesia que sale de ahí corriendo. Y de ahí surge el protestantismo y la iglesia que conocemos, evangélicas y pentecostales modernas, de diferentes denominaciones. Así. Pero de esas diferentes denominaciones hay otra iglesia, que no es esa, que es el remanente, o sea, los fieles. Entonces, la verdadera iglesia no es la iglesia de los llamados, que son todas las iglesias. Es una iglesia de fidelidad. Entonces, la fidelidad es que yo no me corrompo. La fidelidad es que yo no apostato de la fe, yo no falsifico la palabra, yo no ando detrás de mi propio bienestar, sino de lo que Dios establece en obediencia. Entonces, esa iglesia universal no tiene que ver con una denominación, es una iglesia que entiende que Cristo no le puso nombre a la iglesia en el sentido denominacional, sino que Cristo vino a ser hijos de Dios. Esa es la iglesia que entiende que los cristianos no son los que dicen que son los que viven como hijos de Dios en obediencia. Entonces, es una iglesia muy diferente y hasta es mal vista por algunos. Sí. Porque la religión se ha puesto de manera despectiva en el vocabulario de mucha gente que no quieren que lo señalen o que digan que son falsos. Exacto. Entonces dicen, no, esos son unos religiosos. Pero resulta que todo el que practica un culto, una ritualidad, sea apóstata o no lo sea, se convierte en religioso. Así es. Lo que te ves que señalan y dicen que es un religioso porque se viste o dice tal cosa, ellos también son religiosos. Claro. Ahora, la religión verdadera, la Biblia dice cuál es. ¿Cuál es? La que visite al necesitado, a la viuda, al huérfano y se aparte del pecado y del mal. Sí. Esa es la religión verdadera que la Biblia muestra. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera y cuál es la religión que va a predominar en estos últimos tiempos? Bueno, la religión en sentido denominacional van a haber muchas. Apostasía, bastante. La verdadera es una iglesia espiritual, es una iglesia de abnegación, es una iglesia no denominacional. Y es una iglesia que el espíritu está entrelazado en el mundo entero con diferentes denominaciones. Porque de muchas denominaciones diferentes Dios va a salvar personas. Yo en una ocasión le decía a alguien, en un lugar que estaba dando una conferencia, ellos son conservadores y legalistas. Sí. Y yo le decía,
¿Ustedes creen que los únicos que se van a salvar son los que son de esta asociación? Son como 110 iglesias. Ellos decían que no. No, pastor. Pero pregúntame, Roger, si ellos se juntan con otras personas de otra denominación. No. ¿Y entonces? Incluso tienen mucho cuidado, y a veces no digo cuidado, sino restricciones para que cualquiera vaya a predicar o a enseñar en sus iglesias. Sí. No se juntan con iglesias que ellos entienden que son, entre comillas, liberales. Sí. Porque ellos son conservadores en extremo. Entonces, cuando tú ves eso y ves la diferencia que el hombre ha creado, tú ves denominaciones, tú te das cuenta que esas no son las iglesias verdaderas. Así es. Pero que dentro de ellos hay personas que sí se juntan, sí, que sí hablan con otras personas, que sí no tienen problema para compartir con otros, no comparten quizá un punto doctrinal humano o de normas de hombre. Sí, normas y doctrinas de hombre. De hombre, claro. O sea, porque lo que ha creado la división, para que la gente no pueda ver la iglesia verdadera, y mucha gente cuestiona y dice, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Y por qué hay tantas religiones? Es eso, que las normas de hombre, como pasaba cuando Jesús caminaba, Jesús decía, ustedes han invalidado la palabra, la ley, los mandamientos de Dios por sus tradiciones, por seguir mandamientos de hombre, normas de hombre. Entonces, cuando tú vas a la Biblia, te das cuenta que hay cosas, por ejemplo, que el conservador, legalista y tradicionalmente rajatabla, como le dicen RT, lee la Biblia, pero no la sabe interpretar. No. Porque quieren prohibir cosas que la Biblia no prohíbe. Entonces, eso es un mandamiento de hombre. Y a su conveniencia. No, cuando yo te prohíbo algo a ti como miembro de mi iglesia, que la Biblia no prohíbe, que Dios no lo prohíbe y que no es pecado, entonces es un mandamiento mío. Sí. Y cuando tú me obedeces, tú estás obedeciendo al hombre, no a Dios. Así es. Entonces, cuando tú vas a una iglesia liberal, que la iglesia liberal te muestra puntos bíblicos en cuanto a cualquier cosa, la vestimenta, lo que sea, y están correctos, tú no estás obedeciendo al hombre, tú estás haciendo las cosas que tienes que hacer. Sí. Ahora, lo que no está correcto también se debe de señalar igualmente. Ahora bien, no hay extremos en el evangelio, hay un equilibrio. Por eso es que Dios dice que dos pueblos hizo un solo. Que no hay libre ni esclavo, ni judío ni griego, ni varón ni hembra, sino que todos somos unos en Dios. Sí. Entonces, la unificación, para cerrar, que es el primer principio del reino, se da en la religión, se da en la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia unida en el Espíritu. Así es. Esa es la iglesia verdadera. Que hay muchas personas que ahora en este momento necesitan tener eso bien claro en su vida. O sea, esa tiene que ser la posición. Ojo, falta mucha unidad. Ojo, porque hay gente que no ven, que no tienen a veces cierta madurez. No es que usted no debe de congregarse, porque hay gente también que están profesando por ahí que usted puede ser cristiano sin congregarse, que puede ser salvado sin congregarse. Sí. La Biblia nos manda a congregarnos. A tener una iglesia local donde realizar la obra de Dios en la comunidad. No tenemos alcance a veces internacional en algunas personas, pero si usted tiene alcance en 200 metros, 500 metros, 1 kilómetro en su terreno donde usted tiene una congregación o participa, ahí usted puede hacer la obra de Dios sin ningún problema y ayudar al necesitado y celebrar los cultos y hacer todo lo demás y evangelizar todo eso. O sea, es necesario, y el cuerpo de Cristo es bíblico. O sea, el templo de Dios somos nosotros, pero estamos llamados a vivir como familia. El ser humano, desde todos los puntos de vista espirituales y físicos, fueron hechos para vivir en comunidad y en sociedad. Pastor, ¿cómo nosotros podemos confiar de que la profecía bíblica puede realmente predecir el futuro? Las profecías bíblicas predicen el futuro, y se puede confiar y se puede establecer esto por varias razones. Primero, profecía significa que Dios habló a través de alguien. Si hay profeta es porque Dios habló. La palabra de Dios no cae por el suelo. Dios tiene el dominio y el control absoluto de todos los tiempos y de todos los acontecimientos. Incluso Dios puede cambiar cosas en nuestro terreno, en este plano físico. Tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Es soberano. Entonces, si Dios estableció profecías, es mostrándole a nosotros cosas que ya Dios la tiene en el pasado, para que podamos entenderlo en un lenguaje humano. Entonces, ¿cómo nosotros confiamos en que la profecía se puede creer en ella? En su cumplimiento. Si la profecía no se cumpliera, por ejemplo, para nosotros saber que Jesús era el Salvador, nada más tenemos que ir a la Biblia. Sí. Hay más de 300 profecías. Sí. Isaías, por ejemplo. Yo le llamo el primer evangelio. Hay gente que le llaman el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es una biografía de Jesús. Pero dígame usted, ¿cómo 750 años antes se puede hacer una biografía de alguien que todavía no ha venido a la tierra?
Hello. ¿Qué dimensión? O sea, ¿dónde va a nacer? ¿Cómo sería su nacimiento? ¿Qué iba a suceder con él? Lo que iba a padecer. Todo. O sea, léase Isaías, el primer evangelio, porque es un evangelio revelado. Como Dios no vive en el tiempo, Dios le mostró a Isaías lo que sucedió con ese cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo, según lo que la misma Biblia establece. Jesús fue inmolado antes de que el mundo fuera. O sea, antes de que Satanás fuera, ya fue destruido. Ay. Dios mío. Ahora sí me metí en un terreno que no debía. Hay humo en ese micrófono saliendo. Hay gente que no entiende eso, Roger. Sí, sí, sí. Antes de que sucediera lo que sucedió aquí en el plano terrenal, ya Dios había hecho lo que tenía que hacer. Para la pregunta que se formula mucha gente de por qué Dios no destruyó a Satanás, es que tú estás viviendo en el tiempo humano. En el tiempo de Dios, Satanás no existe. Dios mío. Me desaparecí ahora de aquí. No. Yo sí de verdad que me desaparecí de aquí. Me estoy transformando. Voy a decir algo que va a ofender, no lo voy a decir. Yo iba a decir que por ahí hay unos babosos hablando de invenciones. Sí, no, eso es una locura. Y no quería decir esa palabra porque no suena bien. Sí, pero sí. hay una serie de gente, varón, hablando de dimensiones, que no saben lo que es dimensiones. Exacto. Que nunca han pasado de las dimensiones de su casa, que es el baño, la cocina y la sala. Así es. Eso hay que decirlo, pastor. A la gente hay que dejarle eso claro porque hay muchos confundidos por eso. Que entienden que esos son los que viven en lo sobrenatural. Cuando nosotros entramos a la dimensión de Dios, Roger, a explicar temas como estos, que necesitan hablar de eso, es complicado, decía el apóstol. Sí. El apóstol Pedro decía que hay cosas difíciles de explicar, Así es. pero que hay que explicarlas Sí. y hay que mostrarlas. El apóstol Pablo hablamos sabiduría y misterios, revelada. O sea, cuando se habla de ese tipo de punto de tema, la gente tiene que entender que tiene que salir de la letra y entrar en el espíritu para que me entiendan. Así es. Yo hablo mucho de que la gente lee mucha letra y la gente cree que lo sagrado es esto. Escucha lo que voy a decir ahora. La gente cree que lo sagrado es esto. Dice, ay, esa es la Biblia, no la raye. Esa es la Sagrada Escritura. No la raye, pero te voy a explicar. No la raye. Hermano, lo sagrado aquí es lo que está dentro de ella. Así es. El espíritu de la profecía, el espíritu de la palabra. Así es. El contenido, para que usted me entienda, la sustancia. Así es. Y lo que muy poca gente a veces hace es sacar la sustancia de aquí. Cierto. Y pasa como pasaba conmigo en mis primeros años. 24 horas aquí como que estamos calentando un nido de una gallina. Sí. Esto, Dios dijo que el nuevo pacto era que lo iba a escribir aquí, en nuestra mente y en nuestros corazones. Así es. Porque es el Espíritu de Dios que revela la palabra. El que no tiene el Espíritu Santo no puede entrar a ninguna dimensión. Así es. Gente hablando de muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la palabra y hablando de que se transforman y entran en otra dimensión. ¿A cuál dimensión? Así es. A la del chisme, Sí. a la de la farándula, como le dijo una presentadora a uno en un canal por ahí. Sí. No. Cuando nosotros hablamos de dimensiones, estamos hablando de revelación del Espíritu. Así es. ¿Cómo yo puedo decir que Jesucristo existía antes de la fundación del mundo? Porque la Biblia lo dice. Así es. Que fue inmolado antes de la fundación del mundo, la Biblia lo dice. Así es. Que es el cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. O sea, fue sacrificado. ¿Por cuál pecado? Si el hombre no había pecado todavía. Porque la gente está pensando en el jardín del Edén, en el que le pintan por ahí, en una calcomanía que dan unos religiosos. Sí. El jardín del Edén no es un asunto de un librito colorido. Así es. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal no es una mata de manzana y todavía hay gente pensando que es de pera. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, cuando tú entras a la dimensión de Dios, tú vas a entender que el tiempo en Dios no transcurre como transcurre en el tiempo nuestro. Y entonces tú entras a la dimensión de Apocalipsis, de un presente eterno, y entonces tú entras a ver las profecías, que lo que para nosotros es futuro es pasado en Dios. Y que el presente eterno de Dios es vivir en el Espíritu. Y cuando yo vivo en el Espíritu, yo puedo entender que las profecías se están cumpliendo porque estamos viviendo sobre la palabra. Así es. Todo lo que está hecho, desde la creación material, física y espiritual, fue creado por la palabra, lo visible y lo invisible. La palabra de Dios está en todo, incíntrícamente. No hay nada que no contenga la palabra de Dios, nada, absolutamente nada. Así es. Y en todo lo que está hecho y en todo lo que está sucediendo, incluso los acontecimientos proféticos, está la palabra de Dios impregnada. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que la profecía es fiel y que se puede creer en ella, en su cumplimiento? Ni una de las palabras que Dios ha establecido ha caído por el suelo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las profecías que se han cumplido están ahí y se pueden mostrar con hechos tangibles. A Daniel, mucha gente no lo acepta. Estudiosos, eruditos, dicen que él vivió después de los acontecimientos que él escribió. ¿Y cómo puede ser eso? Si el periodo de acontecimientos que sucedió después de Daniel pasó en un transcurso de muchísimos años, diferentes periodos.
Incluso para la venida del Mesías. En cuanto a las 70 semanas, dicen, no, eso fue que él vivió en otro tiempo y por eso él pudo escribir sobre los imperios que venían y sobre los acontecimientos que se iban a dar con el edicto de los medos persas cuando dieron el edicto para que el pueblo regresara después de destruir Babilonia. Y ahí empezó a correr las 70 semanas cuando Esdras y Nehemías regresan a reconstruir el templo y el pueblo de Dios. Y luego viene el Mesías en esa semana 69. ¿Cómo va a ser eso? Tan exacto, tan explícito, por fecha, por tiempo, por acontecimientos específicos. Porque ese don de ciencia tiene que ser dado en una dimensión eterna. Entonces, cuando tú entras a esa dimensión, tú vas a darte cuenta por qué la profecía se debe de creer en ella. Porque el mismo Dios te transporta a ti al contenido espiritual y te la revela. Amén. Por eso cuando tú ves que habla de que Siria sería destruida y tú vas a lo que ha sucedido allí, tú te das cuenta que era una profecía bíblica. Exacto. Hay una profecía que hoy se está hablando mucho del Éufrates. Que allí se va a soltar algo que no es para ahora. Sí. Que Apocalipsis habla. Sí. De unos ángeles que están allí. Sí. ¿Y para qué serán soltados? Para destrucción. La tercera parte de la tierra se va. De los seres humanos. Eso no ha llegado todavía. No ha sucedido. Ni sucedió en la Primera Guerra Mundial, que murieron más de 20 millones de personas. Ni en la Segunda tampoco, que murieron más de 30 millones de personas. Escuche lo que estoy diciendo. Ni en la pandemia tampoco, que murieron algunos 7, 8 millones de personas, no sé cuánto. 1 millón y pico. ¿Eh? 1 millón y pico. En la pandemia murieron más de 7 millones. Digo, ¿verdad? A nivel global. Al principio. Nada más en Estados Unidos fue que dijo 1 millón y pico. Entonces, imagínese usted lo que va a suceder con eso que falta por soltarse. Es algo terrible. Pero las profecías se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Así, Pastor, conectado a eso, yo sé que las personas a cada rato ven un video que suben para las redes sociales y dicen, wow, vi un extraterrestre, vi algo que no es normal, que sé yo cuánto, y se hacen muchas preguntas sobre eso. O sea, el engaño de los extraterrestres podría ser parte del final de los tiempos. Claro que sí. La manipulación, incluso los políticos utilizan muchas manipulaciones. Exacto. Para financiar cosas que ellos quieren hacer. Acuérdate que se está viajando a Marte. Exacto. Ya se ha llevado equipos no tripulados, robots y otras cosas a estudiar Marte. Tenemos un telescopio como el James Webb. Se gastaron 10 mil millones de dólares. Oiga esto, en un mundo como estamos, que uno no puede ser tan humanista, pero a veces hay cosas que lloran delante de la presencia de Dios. Sí, ¿Sabe lo que es gastar 10 mil millones de dólares para no saber nada? Sí. Escucha lo que estoy diciendo. Hay gente que me va a acabar con esto porque yo me gusta la ciencia y los que me conocen saben que yo trato temas científicos. Sí. Pero les voy a decir por qué. El James Webb está buscando información sobre el origen del universo. Y el hombre tiene miles de años buscando información sobre el origen del universo. Sí. Y esto me recuerda, voy a decir otra cosa dentro de lo que estoy diciendo, quizás me estoy saliendo. Está bien. Yo antes, yo siempre me ha gustado la ciencia. Y cuando yo era jovencito, yo hacía recortes de periódicos, de temas científicos. Tengo una pena que eso se me perdió, todos esos documentos, porque no tenés lugares donde guardar las cosas. Sí. Y yo encontré un recorte que hablaba de que unos científicos habían gastado en ese tiempo, hace muchos años, unos 35 millones de dólares investigando, Roger, quién era primero de la gallina y el huevo. Escucha esto, tú te vas a sonreír. Y yo en mi ignorancia todavía y mi desconocimiento de muchas cosas y de la ciencia, yo decía, ¿por cómo que pueden gastar 35 millones de dólares para saber quién fue primero la gallina y el huevo? Cuando eso es algo que el hombre no tiene la capacidad de establecerlo, claro. Al menos que no sea por creación. Eso, claro. La única respuesta aceptable, lógica, la más lógica posible es que fue creada la gallina. Claro. Y la gallina y el gallo, como fueron creados, procrearon huevos. Sí. Hay ateos que dicen que no, que es una condición de los elementos de la naturaleza, pero ellos no andan pateando huevos en la calle, los huevos los pone una gallina. Claro. Entonces, tú puedes juntar todos los elementos y tú no vas a crear huevos. Es la gallina que tiene esa semilla para generar ese huevo. Así. Esa célula que luego se crea un pollito. Sí. Y necesita que lo caliente la gallina. Escucha cómo es el asunto. Hay un proceso. Sí. Es una gallina que tiene que calentarlo. Claro, ahora tenemos procesos modernos
donde se hacen muchas cosas a nivel de ingeniería genética, eso es otra cosa. Pero de manera natural, usted no va a encontrar los huevos en la calle de que porque una piedra soltó un huevo. Entonces digo esto para que entendamos eso de lo extraterrestre. Sí, claro. No sé si me están tomando la línea. Sí, muy bien. Entonces, la ciencia está investigando y haciendo cosas y al final de cuentas no da el traste con nada. El James Webb, que es un satélite que está en el universo y que se ha ido lejísimo en el tiempo, en el pasado, porque se puede ir la gente no cree que se puede ir al pasado. Lo que pasa es que en las dimensiones de la ciencia no existe ni pasado ni futuro, sino atrás y hacia adelante. Lo que está es viajando hacia atrás, porque como es un viaje, de donde salió el universo hasta nosotros es un viaje. Escúcheme bien para que usted entienda ciencia. Es un viaje. Antes se creía que el universo era estático. El universo no es absurdo. Escuche a los científicos. El universo no es absurdo. El universo da una explicación en lo que lo compone de qué es y cómo se hizo. Escuche bien, que lo voy a explicar esto y voy a coger el tiempo que tenga que coger. Así es. Para hablar de los extraterrestres. Sí. Oye, ¿para dónde me fui? Entonces, el universo está en expansión. Había científicos que decían que era estático hasta que entendieron que no es así. Y hoy está más que comprobado que el universo no es estático. Está en expansión. Y está en expansión, vuelvo y repito, porque estamos en un viaje. Todo está viajando en el espacio-tiempo del universo. Y eso tiene una connotación más amplia que no la voy a explicar aquí. Exacto, claro. Por ahí hay un canal científico que ustedes luego lo van a ver que vamos a hablar de eso. Así. Entonces, cuando hablamos de eso es para que entendamos de cosas que el hombre no entiende, que quiere explicar, y cosas que el hombre se inventa sin ningún sentido y sin ningún fundamento. En todas esas investigaciones, el hombre no ha encontrado vida en ninguna parte. No la hay. No hay extraterrestre en el James Webb registrado. Lo que hay son asteroides, lo que hay son estrellas, supernovas, enanas blancas, agujeros de gusano, agujeros negros, materia oscura y todo lo demás que encierra el universo. Nebulosas, galaxias, todo lo que encierra el universo. Pero no hay forma de establecer vida en el sentido que nosotros la conocemos aquí. Sí. Entonces, si la ciencia con esa capacidad que tiene de inversión de dinero, de conocimiento, de inteligencia y de todo lo demás, no ha podido descubrir eso hasta ahora, ¿usted va a creer en cuentos que andan volando de pajaritos? Si en más de 6.000 años de historia registrada que tenemos, la que conocemos por los registros que tenemos históricos, no se ha podido establecer que un ser de otro planeta, excepto Jesucristo, haya venido a la tierra, que dice la Biblia que es un ciudadano del cielo que vino a la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. El segundo Adán es del cielo. Escuche bien. El cielo es una dimensión. Donde Dios habita en luz inaccesible, según Timoteo 6:16, es una dimensión. Por lo tanto, hay vida en otras dimensiones. Escuche bien. Hay seres espirituales en otras dimensiones. Dios es el Padre de los espíritus. Hay una serie de dimensiones ocupadas por ángeles y también por demonios y espíritus del diablo. Escuche lo que estoy diciendo. Entonces hay vida espiritual de seres celestiales en otras dimensiones, pero no son extraterrestres. Tienen una explicación bíblica. Podríamos decir en el término de la palabra que extraterrestre es toda aquella vida que existe fuera de la Tierra. Bueno, pues entonces usted lo puede acoplar ahí si usted quiere. Pero como lo muestra el cine, como lo muestra la película Hollywood, como lo muestra la ciencia de la NASA, quizá, o de alguna, no sé si la NASA está en eso, pero bueno, hablan de avistamientos de ovni y demás, muchas veces, que no son ovni. Hoy sabemos que países como China y otros países utilizan drones hace tiempo. Sí, hace rato que están los drones. Los drones eran usados en la milicia, en las instituciones militares hace muchísimos años, cuando la gente ni pensaba en que existía un dron. Ahora se ha hecho público que se ataca con drones, pero que la tecnología es igual que el internet. El internet se usaba en la milicia hace muchísimo tiempo. En los 80 ya había internet y la gente no lo tenía. El internet se hizo democrático y pasó al pueblo prácticamente ya cerrando el año 99, el periodo de los 90, ya entrando al 2000. Con el cambio de la configuración de la computadora, que la gente hablaba del fin del mundo. Ahí es que empieza que entre el verdadero internet ya, como nosotros lo conocemos. A partir de 2005 ya sabemos todo lo que ha sucedido. Porque la tecnología va a la par. No había dispositivo antes de eso para manejar lo que manejamos hoy. Y ya había ciencia y había inteligencia y había tecnología para eso. Pero lo usaban los militares exclusivos. Entonces, cuando hablamos del extraterrestre, para cerrar, y vamos a la Biblia, yo te hablaba del universo, por ejemplo, ¿qué dice la Hebreos 11:3?
por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sí. Todo lo que hay en el universo tiene un sentido porque fue creado por Dios. Nosotros estamos dentro del universo y hay cosas que nosotros nunca humanamente aquí en la Tierra vamos a saber sobre espacios multidimensionales lejanos. Porque Dios en soberanía puede hacer que haga vida donde a Él le parezca. De la forma que a Él le parezca. Y eso está guardado para Él. Eso no es revelación para nosotros. Si hay extraterrestres en otra galaxia o en un multiverso, eso es de Dios, no es de nosotros. Dios. Y la física cuántica habla de un multiverso y que tenemos, escucha esto, Roger, que tenemos un gemelo todos. Le llaman un doble cuántico. Dios, escucha esto. Pero ellos no entienden lo que es la superposición cuántica desde el punto de vista bíblico. Jesús podía estar en 500 lugares a la vez, según la Biblia. Sí. Después que resucitó. Dios es una superposición cuántica. Yo fui a un programa y me querían acabar hermanos. Y hermanos que vieron el video, vieron lo que decía un científico que había allí, que lo corroboraba. Y hermanos que leen la Biblia. ¿Qué es una superposición cuántica? Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí. Que Dios es eterno. Que Dios es el que es. Vive en un presente eterno. Yo soy el que soy, dice el Señor. Entonces, sí. Esa superposición cuántica de Dios, lo que significa es que Dios está en todas partes a la vez. Eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, si Dios está en todas partes a la vez, si Jesús puede estar en todas partes a la vez, los hombres que viven en el Espíritu pueden multidimensionarse. Por eso es que el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre que subió al tercer cielo, si en el cuerpo o en el Espíritu no lo sé, él no sabía en qué subió. Exacto. Porque fue otra dimensión donde Dios lo llevó. Entonces los extraterrestres, bueno, Elías fue llevado en un carro de fuego, en un torbellino, pero Eliseo vio carros de fuego. Sí. ¿Quién manejaba esos carros? Lo dejamos ahí. Los extraterrestres, como lo pintan en la película, no existen. Dios mío. Pastor, yo sé, nos pasamos un poquito del tiempo, pero era necesario. Era muy necesario explicar bien esto. Porque yo sé que en los comentarios muchas personas a veces se emocionan dando su opinión fuera de contexto. Sacan la cosa de contexto. Y yo sé que mira, esto... Roger, yo te hablaba de los 10 mil millones de dólares que se gastó en el James Webb. Y en un texto bíblico de Hebreos 11:3 está la respuesta. El universo fue hecho por la palabra de Dios. Sí. Cuando tú vas a la física más avanzada de partículas, que es la física cuántica hoy en día, que es el último avance de la ciencia, hay un paradigma de que la creación de las cosas es por información. Que lo último que se puede conseguir después que tú divides todas las subpartículas atómicas es información. Y eso tal vez no tenga que ver con el extraterrestre, pero es para que entendamos por qué el hombre no entiende las cosas, porque el hombre está en un nivel humano. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que el espiritual discierne las cosas espirituales, pero el natural no. Entonces, cuando tú sabes que es por información que está hecho, tú no tienes que gastar 10 mil millones de dólares para saber cómo está hecho el universo. Claro. Y apenas llegaste unos segundos después del Big Bang y no puedes pasar de ahí porque Dios habita en luz inaccesible. Nadie puede llegar ahí. Entonces, cuando tú entras a esa dimensión de entender las cosas, tú sabes verdaderamente que Dios hizo las cosas perfectas. Y que los seres que existen fuera de la tierra son seres espirituales creados por Dios. No hay extraterrestres con tecnología. Para que usted me entienda. A usted nadie lo va a llamar por teléfono. Se están mandando ondas de radio al universo hace muchísimos años. Sí, hace mucho tiempo. Para tener comunicación con otros planetas. ¿Y usted sabe qué respuesta han tenido de allá para acá? ¿Cuál, pastor? Esa misma. Ninguna. Ninguna. Y no la pueden tener. Porque el único que habla con el hombre sin teléfono, sin wifi, sin internet, sin WhatsApp, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Así es. Y su Espíritu Santo se comunica con el hombre. Y eso es lo que dice la Biblia. Y le hace saber las cosas de Dios al hombre. Para tener revelación y entrar a esas dimensiones y entender que no existe vida humana en ningún otro planeta, hay que tener revelación espiritual. Amén. El día que venga otro hombre que no sea Jesucristo a la tierra, de otro planeta, entonces se acabó esto. Así es. Eso no lo vamos a ver ninguno de nosotros. No. Porque eso no existe. Así es. Más que claro. Está bien explicado, pastor. Dios lo siga bendiciendo, pastor. De verdad que sí. Yo sé que para este tiempo se necesitan personas así que Dios lo use para llevar el mensaje y corregir muchas personas que han sido golpeados con informaciones incorrectas. A usted que está ahí conectado hasta el final de este video, le queremos dar gracias
por ser parte de nosotros. Gracias por estar ahí conectado en todo este momento, esperando que haya sido de mucha edificación este contenido. Así que te invitamos a que te suscribas. Si es primera vez que estás aquí, suscríbete, dale a la campanita para que estés conectado en todo lo que estamos acá haciendo en este canal, esperando que la primera parte, esta parte y todas las otras que estaremos haciendo de este tema del final de los tiempos puedan ser de mucha ayuda para ti y para los tuyos. Así que muchísimas bendiciones. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y el pastor, su hermano Víctor Almanzar. Un placer como siempre. Amén. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima entrega de ¿Qué dice el pastor?